Hay una conversación que has estado aplazando. No porque te falten palabras, sino porque te sobra lucidez para sospechar lo que puede ocurrir cuando esas palabras salgan. Has ensayado escenas en la mente. La réplica que duele, el gesto que se endurece, el silencio que castiga, el final que nadie nombra pero que todos temen. Y sin embargo, lo que más pesa no es la conversación en sí. Lo que más pesa es lo que esa conversación revela de ti cuando la presión sube y el corazón se acelera. La mayoría cree que las conversaciones difíciles se ganan con argumentos, que el que habla más fuerte domina, que el que encuentra la frase perfecta vence. Pero la vida, con su calma implacable, nos enseña otra cosa. Lo que decide una conversación no es la brillantez de tu lengua, sino la estabilidad de tu alma. En el instante exacto en que te provocan, en el segundo en que sientes la injusticia, en el momento en que tu orgullo pide una respuesta inmediata, ahí se mide tu fuerza real, no en tu capacidad de herir, sino en tu capacidad de no necesitar herir para sostenerte. Imagina por un momento que cada conversación difícil es una arena, no para pelear contra el otro, sino para verte a ti mismo con claridad. No es la otra persona la que te arrebata la paz. Es tu juicio, tu prisa, tu necesidad de controlar lo que no te pertenece. Lo que te arrastra no son sus palabras, sino la interpretación que haces de ellas. Eso es lo que vuelve amarga una charla, que dejamos de buscar verdad y empezamos a buscar victoria. Y en el proceso perdemos algo más valioso que el orgullo. Perdemos el carácter. Hay una forma de hablar que es limpia, precisa, digna. No necesita humillar para ser firme. No necesita gritar para ser escuchada. No se apoya en la amenaza ni en la culpa. Y esa forma de hablar no nace de técnicas sociales, ni de habilidades para manipular el ambiente, nace de una disciplina interior, nace de recordar, en medio del conflicto, que tú eres responsable de ti y solo de ti, que puedes escoger la compostura incluso cuando el otro no la escoge, que tu libertad más profunda no depende de que te comprendan, sino de que tú no te traiciones. Porque hay conversaciones que no se tratan de convencer, se tratan de poner orden. Poner orden en un vínculo, en un límite, en una promesa, en un respeto. Hay conversaciones que son como cerrar una herida. No duele porque te odien, duele porque toca lo sensible. Y por eso tantos las evitan. No por cobardía, sino por cansancio. Cansancio de discutir sin llegar a nada. Cansancio de sentirse incomprendidos. Cansancio de intentar explicar lo obvio a quien no quiere escuchar. Pero evitar la conversación no la elimina, solo la deja crecer en sombra. La deja convertirse en resentimiento. La deja hablar por ti cuando ya no estás hablando. Y llega un día en que te sorprendes a ti mismo. Respondes con frialdad, con ironía, con una distancia que se parece a la paz, pero no lo es. Es agotamiento. Es la forma en que el alma se protege cuando no supo poner un límite a tiempo. Entonces entiendes que el precio de callar no es el silencio. El precio de callar es perder la honestidad contigo mismo. Quien vive con dignidad no busca conversaciones fáciles, busca conversaciones necesarias. Sabe que una palabra dicha a tiempo puede evitar años de desgaste. Sabe que una verdad expresada con respeto puede salvar lo que el orgullo estaba destruyendo. Pero también sabe algo más. Que hablar no significa entregarse. Que abrir un tema no significa abrir la puerta al caos. Que se puede hablar con firmeza y, al mismo tiempo, con serenidad. La serenidad, de hecho, no es suavidad. Es soberanía. Es decidir que tu mente no será rehén de la emoción del momento. Es sostener tu humanidad incluso cuando el otro pierde la suya. No porque seas superior, sino porque te has entrenado. Como quien entrena el cuerpo, entrenas la reacción. Aprendes a reconocer el primer impulso, ese fuego rápido que quiere devolver golpe por golpe, y a poner una pausa, una distancia, un espacio de elección. En ese espacio vive la libertad. En ese espacio nace la conversación que transforma. Quizás te han dicho que, para que te respeten, debes poner a la gente en su lugar. Pero el respeto auténtico no nace del miedo,
nace de la claridad. Y la claridad no necesita violencia, necesita presencia. Necesita palabras que no se escondan y un tono que no se degrade. Necesita, sobre todo, una intención limpia. No voy a hablar contigo para derrotarte. Voy a hablar contigo para vivir en verdad. Y si esa verdad no puede sostenerse aquí, entonces también aprenderé a retirarme sin rencor, como se retira alguien que se estima. Lo que viene a continuación no es un conjunto de trucos para ganar discusiones. No es un manual para controlar a los demás. Es algo más simple y más exigente. Herramientas para gobernarte. Para entrar a una conversación difícil sin perder tu centro. Para decir lo que debe decirse sin convertirte en alguien que después no reconoces. Para proteger tu paz sin fingir indiferencia. Para defender tus límites sin odiar a nadie. Para salir de una charla tensa con la espalda recta y el corazón ligero, aunque el resultado no sea perfecto. Hay una promesa silenciosa en este camino. Cuando dejas de buscar la victoria, empiezas a encontrar la dignidad. Cuando dejas de perseguir la aprobación, te vuelves más libre. Cuando aceptas que no controlas el juicio del otro, descubres que sí controlas tu conducta, tu palabra, tu actitud, tu temple. Y eso, en un mundo lleno de ruido, es una forma de poder que casi nadie tiene. Las conversaciones difíciles no son el enemigo. Son el entrenamiento, son el espejo, son el lugar donde el carácter se revela y se forja. Y si aprendes a caminar por ellas con calma, con claridad y con coraje, no solo mejorarás tus relaciones, mejorarás algo más profundo, la relación contigo mismo. En el momento en que puedas decir, con honestidad, hice lo correcto, lo dije con respeto, me mantuve firme, habrás ganado la única victoria que merece la pena, la que no depende de nadie. La que te deja en paz cuando se apaga la voz y solo quedas tú, contigo. Antes de abrir la boca en una conversación difícil, conviene hacer un gesto que casi nadie hace, definir para qué se habla. No para qué se discute, no para qué se arregla al otro, sino para qué se pronuncian palabras que, una vez dichas, ya no vuelven. La mayoría entra en estas conversaciones como quien entra en un incendio, con prisa, con miedo, con necesidad de salvar algo a cualquier precio. Y en esa urgencia se cometen los errores más caros. Se confunde la verdad con la superioridad, la firmeza con la dureza, la claridad con el desprecio. Luego llegan las explicaciones, los yo no quería decirlo así, los remordimientos. Todo eso se habría evitado con un solo ajuste interior. Cambiar el objetivo. Hay un objetivo que parece natural pero es venenoso. Ganar. Ganar la conversación. Ganar el argumento. Ganar la imagen de yo tenía razón. En cuanto ese objetivo se instala, el diálogo deja de ser diálogo y se convierte en un combate. No importa lo que el otro sienta, importa derrotarlo. No importa lo que el vínculo necesite, importa proteger el orgullo. Y lo peor, cuando se busca ganar, incluso las palabras correctas se vuelven incorrectas, porque nacen de una intención torcida. Se puede decir una verdad, y aún así cometer una injusticia. Se puede tener razón, y, al mismo tiempo, perder el alma en el proceso. El objetivo que conviene adoptar es más sobrio y más alto. Actuar con virtud. No suena moderno, no suena práctico, pero es lo más práctico que existe cuando el terreno es delicado. La virtud no es una palabra decorativa, es una brújula. Significa que, pase lo que pase, uno no se permite convertirse en alguien que traiciona lo esencial por un triunfo momentáneo. En una conversación difícil, la virtud se traduce en 4 movimientos interiores que sostienen todo lo demás: justicia, templanza, valentía y prudencia. Justicia para no usar al otro como saco de boxeo emocional. Templanza para no dejarse arrastrar por el impulso. Valentía para decir lo necesario sin esconderse. Prudencia para escoger el momento, el tono y el alcance de lo que se dice. Cuando el objetivo es la virtud, la conversación cambia de naturaleza. Ya no se trata de aplastar una opinión, sino de ordenar una realidad.
Ya no se trata de castigar, sino de establecer límites claros. Ya no se trata de hacer que el otro entienda, sino de expresarse con dignidad y escuchar con honestidad. Ese cambio, aunque parezca sutil, es radical. Porque el objetivo determina el camino. Si el objetivo es ganar, el camino será la presión, la ironía, la acumulación de reproches, la exageración, el golpe bajo. Si el objetivo es la virtud, el camino será la precisión, el respeto, la calma, la coherencia. En la práctica, esto significa algo muy concreto. Una conversación difícil no debería empezar con una acusación, sino con una intención limpia. No con tú siempre, sino con esto es lo que necesito aclarar. No con mira lo que me haces, sino con esto es lo que está pasando y así me afecta. La intención limpia no garantiza que el otro responda bien. Garantiza que tú no respondes mal. Y en ese terreno, eso lo es todo. Porque el daño más duradero de una conversación no suele venir de lo que el otro dice. Viene de lo que uno se permite decir cuando se siente herido. Actuar con virtud también implica aceptar una verdad incómoda. A veces no se obtendrá el resultado deseado. Puede que la otra persona no ceda, no pida perdón, no entienda, no cambie. Si el objetivo era ganar, eso sería un fracaso. Si el objetivo era la virtud, eso no es un fracaso. Es una prueba superada. Hay una paz extraña y poderosa que aparece cuando uno deja de depender del aplauso del otro. Cuando uno aprende a decir, he actuado de manera justa, he sido claro, he puesto límites sin degradarme. Esa paz no viene de controlar al mundo, viene de gobernarse. La mente suele resistirse a este enfoque porque confunde virtud con debilidad. Cree que, si no se aprieta, el otro se aprovechará. Cree que, si no se castiga, no habrá respeto. Pero la virtud no es ceder. Es sostenerse. Es una firmeza que no necesita teatralidad. Un límite dicho con calma, y cumplido con coherencia, tiene más autoridad que 1000 amenazas. Un no pronunciado sin rencor es más difícil de romper que un no cargado de rabia. La rabia, aunque parezca fuerza, es una grieta. Por ahí entra el control del otro. En cambio, la templanza es una muralla, no se derrumba cuando el viento sopla. También cambia la manera de interpretar el conflicto. Cuando el objetivo es ganar, el otro se convierte en enemigo. Se le atribuyen intenciones, se le pinta como malo, se le juzga en bloque. Pero cuando el objetivo es la virtud, el otro vuelve a ser humano, incluso si se equivoca, incluso si hiere. No se trata de justificarlo, sino de no deshumanizarlo. Esa deshumanización es el veneno secreto de muchas familias, muchos trabajos, muchas parejas. Un día se deja de ver a la persona y solo se ve el culpable. Y entonces, cualquier palabra se vuelve legítima. Ahí empieza el derrumbe. Con el objetivo correcto, también se vuelve más fácil discernir qué se debe decir y qué no. Hay verdades que son necesarias y verdades que son solo descarga. Hay frases que aclaran y frases que humillan. Hay detalles que ayudan y detalles que solo buscan herir. La virtud es ese filtro que, en el instante decisivo, separa lo esencial de lo destructivo. No para quedar bien, sino para no perderse. Y entonces sucede algo interesante. La conversación deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad de integridad. Porque, en el fondo, una conversación difícil es un escenario donde la vida te pregunta quién eres. Si eres alguien que reacciona como todos, o alguien que elige. Si eres alguien que se deja llevar por el orgullo, o alguien que protege lo valioso. Si eres alguien que necesita tener la última palabra, o alguien que sabe que la última palabra, muchas veces, es el silencio digno después de haber dicho lo necesario. Al final, hablar con virtud no es un ideal abstracto. Es una estrategia de vida. Es la manera de conservar la paz sin renunciar a la verdad. De defenderte sin ensuciarte. De mirar atrás y no sentir vergüenza de tu propia voz. Cuando esa es la meta, incluso si el otro no cambia, tú cambias. Y ese cambio, acumulado conversación tras conversación, se convierte en algo sólido, una reputación interior.
La certeza de que, pase lo que pase fuera, por dentro sigues siendo dueño de ti. Y con esa base ya se puede avanzar hacia lo siguiente. Distinguir con precisión qué parte de la conversación te pertenece y qué parte jamás estuvo en tus manos. Hay un instante, justo antes de que una conversación difícil se tuerza, en el que casi siempre ocurre lo mismo. Intentas dirigir lo que no se deja dirigir. Quieres controlar el tono del otro, su reacción, la forma exacta en que va a comprender lo que dices. Quieres que entienda bien, que responda, maduro, que no se cierre, que no se ofenda, que no se vaya. Y cuando eso no sucede, aparece la frustración como una ola. Sube la voz, se acelera el pensamiento, se endurecen los gestos. En ese momento, la conversación deja de ser un intercambio y se convierte en una lucha por el control. No del tema, sino de la realidad misma. La serenidad no se pierde por lo que el otro hace, se pierde por la pretensión silenciosa de que el otro debe comportarse según tu guión. Y ese guión, por más razonable que parezca, no le pertenece a nadie más que a tu mente. Ahí empieza el cansancio de tantas relaciones. No en la diferencia, sino en la resistencia a aceptar la diferencia. La libertad interior comienza cuando se reconoce un límite. Hay cosas que son tuyas y cosas que nunca lo serán, por más que insistas. Si no se hace esta distinción, cada conversación difícil se convierte en una apuesta emocional, y cada resultado se siente como una sentencia. En una conversación, lo único que verdaderamente te pertenece es tu parte, tu intención, tu palabra, tu actitud, tu conducta. Te pertenece la precisión con la que hablas, la honestidad con la que nombras, la compostura con la que sostienes el tono. Te pertenece el ritmo, cuándo pausar, cuándo callar, cuándo insistir, cuándo retirarte. Te pertenece el cuidado, no herir por impulso, no manipular por miedo, no disfrazar de franqueza lo que en realidad es descarga. Esa es tu jurisdicción, tu territorio. Y es un territorio vasto, más vasto de lo que la gente cree. Porque ahí se juega el carácter. Lo que no te pertenece es el interior del otro. No te pertenece su historia, su susceptibilidad, su orgullo, sus heridas, su disposición a escuchar. No te pertenece su interpretación de tus palabras, ni su voluntad de reconocer lo evidente. No te pertenece su ritmo emocional. No te pertenece su decisión final. Y, sin embargo, la mayoría vive como si le perteneciera, como si el otro tuviera la obligación moral de reaccionar correctamente para que tú estés en paz. Esa expectativa es una cadena. Porque cuando tu paz depende de una reacción ajena, ya no estás hablando, estás mendigando un resultado. Aceptar esta frontera no es resignarse, es dejar de confundir el esfuerzo con el control. Uno puede esforzarse en hablar mejor sin esperar dominar al otro. Uno puede ser claro sin exigir comprensión. Uno puede ser firme sin garantizar acuerdo. El error más común en conversaciones difíciles es creer que el éxito consiste en lograr que el otro cambie de postura. Pero el éxito real, el único que no se desmorona con el tiempo, consiste en permanecer íntegro mientras haces tu parte. En salir de la conversación sin haber perdido tu centro, sin haberte rebajado, sin haber traicionado tu propio estándar. Esta distinción tiene una consecuencia inmediata, te devuelve el poder donde de verdad existe. La gente se siente impotente porque intenta gobernar lo ingobernable. Se extenúa intentando empujar un muro, pero cuando colocas tu energía en lo que sí puedes dirigir, aparece una calma activa, una firmeza sobria. Dejas de girar alrededor del capricho del otro y empiezas a actuar desde la coherencia. Entonces tu voz se vuelve más estable, tu mensaje más limpio, tu postura más clara. Y esa claridad, aunque no siempre convence, siempre ordena. En la práctica, esto cambia la manera de entrar a la conversación. Ya no entras para lograr que el otro admita, se disculpe, te comprenda o se transforme. Entras para expresar lo que es, con respeto y precisión, y para establecer lo que harás en consecuencia. Es una diferencia sutil pero decisiva.
Porque cuando entras para lograr, te vuelves vulnerable a cada gesto del otro. Una mirada fría te desestabiliza. Una interrupción te incendia, una risa te humilla. Cuando entras para hacer tu parte, esos gestos siguen existiendo, pero no te gobiernan. Los observas como quien observa el clima. Puedes mojarte, pero no necesitas discutir con la lluvia. También cambia la manera de escuchar. Si crees que debes controlar la reacción del otro, escucharás con ansiedad, buscando señales de aprobación o resistencia, preparando la siguiente frase como un arma. Pero si reconoces que su reacción es suya, escuchas con más espacio interior. Escuchas para comprender lo que está pasando, no para manipular el resultado. Y esa forma de escuchar, paradójicamente, aumenta las posibilidades de entendimiento, porque el otro percibe que no está frente a un juez desesperado por imponer, sino frente a alguien que se sostiene. La mente suele protestar. Pero si no controlo el resultado, ¿para qué hablar? Para vivir en verdad. Para no seguir cargando lo que no te corresponde. Para poner límites que protejan la dignidad. Para cerrar círculos que se pudren cuando se dejan abiertos. Hablar no siempre cambia al otro. A veces te cambia a ti. Te saca de la fantasía de que todo puede arreglarse si encuentras la frase perfecta. Te devuelve a lo real. Hay personas que pueden dialogar y personas que solo pueden discutir. Hay vínculos que se fortalecen con claridad y vínculos que se resienten cuando ya no pueden sostenerse en el silencio. Comprender esto no es cinismo, es lucidez. Hay otra ganancia silenciosa en este enfoque: se reduce la necesidad de dramatizar. Cuando uno cree que el resultado es imprescindible, cada conversación se siente como la conversación definitiva. Y eso carga el aire de tensión, de urgencia, de amenaza. Pero cuando uno entiende que su tarea es actuar con rectitud y claridad, la conversación se vuelve un paso, no un juicio final. Un paso serio, sí, pero no apocalíptico. Y esa ligereza sobria mejora la comunicación más de lo que cualquier truco retórico podría hacerlo. Este cambio también protege contra la manipulación, porque cuando la reacción del otro deja de ser tu obsesión, ciertas tácticas pierden fuerza. El chantaje emocional, el victimismo, la provocación, la amenaza de ruptura. No porque seas insensible, sino porque sabes dónde termina tu responsabilidad. Puedes sentir compasión sin cargar culpas que no son tuyas. Puedes escuchar el dolor del otro sin permitir que ese dolor sea usado como llave para abrir tus límites. La vida se vuelve más habitable cuando esta frontera se respeta. Dejas de vivir vigilando el estado de ánimo ajeno. Dejas de medir tu valor por la aprobación. Y, lo más importante, dejas de hablar desde la desesperación. Hablas desde la elección. Desde el lugar donde la persona que tienes delante es libre de reaccionar como quiera. Y tú eres libre de sostenerte como has decidido sostenerte. Esa libertad es una paz adulta. En una conversación difícil, este es el punto de giro. Abandonar la fantasía de controlar el interior del otro y volver al único lugar donde la voluntad es real. Tu mente, tu palabra, tu conducta. A partir de ahí, todo lo demás se ordena. Porque cuando uno sabe qué le pertenece, también sabe qué no debe perseguir. Y esa renuncia no te empequeñece. Te fortalece. Te quita peso de los hombros y te devuelve el eje. Con ese eje, ya es posible aprender lo siguiente. ¿Cómo crear, en el momento crítico, un espacio mínimo entre el estímulo y la respuesta para que la conversación no la dirija el impulso, sino la elección? Hay un punto en toda conversación difícil en el que el destino se decide en silencio. No lo decide la frase más ingeniosa ni el argumento más sólido, sino un intervalo mínimo que suele pasar desapercibido. Un instante tan breve que la mayoría lo confunde con reaccionar. Ese instante es la frontera entre el impulso y la elección. Cuando no existe, hablas como si te empujaran desde dentro. Cuando existe, hablas como quien sostiene un timón en mitad de la tormenta. No se trata de volverse frío ni de fingir calma. Se trata de recuperar el mando. La mente, cuando se siente amenazada, se acelera y se estrecha. Quiere defenderse ya.
Quiere corregir ya, quiere responder ya. El cuerpo también entra en esa prisa. Se tensan los hombros, se endurece la mandíbula, se vuelve más cortante la voz. Entonces dices cosas que no nacen de tu criterio, sino de tu sistema de alarma. Y aunque después intentes justificarte, una parte de ti sabe la verdad. No hablaste desde la dignidad, hablaste desde la herida. La pausa es la herramienta más infravalorada del mundo. Parece pequeña, pero es un acto de poder interior. La pausa te concede algo que el impulso no tolera: tiempo. Y con tiempo, incluso muy poco, aparece la opción de escoger. La gente cree que la libertad es hacer lo que uno quiere. La libertad verdadera es no hacer lo que el impulso exige. En una conversación tensa, esa es la diferencia entre una palabra que abre y una palabra que rompe. La pausa no es un silencio vacío. Es un espacio deliberado. Dentro de ese espacio, tú observas lo que ocurre en ti como si lo vieras desde fuera. Observas el deseo de responder con sarcasmo, la tentación de elevar el tono, la necesidad de hacerle ver al otro su error. Observas, y al observar, ya no te confundes con esa urgencia. La urgencia sigue ahí, pero deja de mandarte. Es como sentir la lluvia sin creer que la lluvia te define. Este espacio no aparece por arte de magia. Se cultiva con un gesto sencillo, casi invisible, que puedes llevar a cualquier lugar sin que nadie lo note. No necesitas ceremonias ni posturas raras. Basta una respiración hecha con intención. No para relajarte como quien se evade, sino para recordarle al cuerpo que no está en peligro. La respiración, cuando se alarga, le envía un mensaje claro al sistema. Puedes bajar la guardia un grado. Y un grado, en conversación, lo cambia todo. Porque ese grado es el paso de la reacción a la respuesta. Lo más difícil es aceptar que no tienes que contestar en el mismo instante. Mucha gente cree que si no responde rápido pierde autoridad. Pero la autoridad real no se mide por rapidez, se mide por presencia. Un segundo de silencio, sostenido con serenidad, tiene más peso que una cascada de palabras precipitadas. Ese segundo es un gesto que dice: yo elijo. Y ese mensaje se percibe incluso por quien está intentando provocarte, porque la provocación se alimenta de prisa. Cuando tú no corres, el incendio pierde combustible. Además, la pausa protege la precisión. Sin pausa, las frases salen mezcladas con emoción. La emoción no es el problema. El problema es cuando la emoción decide el contenido. Con pausa, la emoción se reconoce y se encauza. Puedes sentir molestia y aún así hablar con respeto. Puedes sentir tristeza y aún así ser firme. Puedes sentir decepción y aún así mantener un tono limpio. La pausa no anula lo humano, lo organiza. En ese intervalo mínimo ocurre otra cosa importante: se desactiva la fantasía de que debes justificarte o defenderte de todo. En conversaciones difíciles, el otro a veces lanza afirmaciones que son injustas o exageradas. El impulso te empuja a rebatir cada una, como si tu valor dependiera de corregirlo todo. Pero con pausa, te das cuenta de algo. No estás obligado a entrar en cada trampa. No estás obligado a discutir cada palabra. Puedes elegir qué merece respuesta y qué solo merece pasar por delante como una nube. La pausa filtra. Sin pausa, todo te arrastra. La pausa también protege el tono. Y el tono es el vehículo más poderoso de una conversación. Puedes decir una cosa correcta con un tono que la vuelve insoportable. Puedes decir una cosa dolorosa con un tono que la vuelve soportable. El tono es la forma en que el respeto se expresa. Y el respeto, incluso cuando se habla de límites, no es un regalo al otro. Es una disciplina de uno mismo. Mantener un tono digno es una manera de recordarte quién eres, incluso cuando el contexto te empuja a ser otra cosa. Cuando la conversación se vuelve tensa, el impulso suele convertirla en una contabilidad de culpas. Empieza el archivo mental. Y tú también hiciste. Y la otra vez. Y siempre. Eso es el pasado convertido en munición. La pausa te devuelve al presente. Te permite ver que estás a punto de sacar un viejo reproche que no aclara nada, solo hiere. Te permite escoger una frase más útil,
más limpia, que nombra lo actual sin acumular veneno. Este gesto es profundamente noble. Elegir claridad en lugar de venganza verbal. Hay quien cree que pausar es rendirse. Es todo lo contrario. Pausar es negarse a ser manejado. Es sostener un espacio interior donde el otro no puede entrar. Porque el otro puede gritar, puede acusar, puede dramatizar, pero no puede obligarte a responder con la misma moneda si tú mantienes ese intervalo. Ese intervalo es una muralla invisible. No se construye con orgullo. Se construye con dominio propio. Y lo más hermoso de esta herramienta es que no solo sirve en el momento de crisis. Con el tiempo, la pausa se convierte en una manera de vivir. Empiezas a pausar antes de enviar un mensaje, antes de lanzar una crítica, antes de prometer algo que no podrás cumplir. Empiezas a vivir con menos arrepentimiento, porque el arrepentimiento suele ser la factura de la prisa. En una conversación difícil, la pausa también te ayuda a elegir una intención para la frase siguiente. Puedes preguntarte en silencio, ¿esto que voy a decir construye o destruye? No como una moralina, sino como un criterio práctico. Si destruye, quizás sea cierto, pero no es útil. Si construye, quizás sea incómodo, pero abre una salida. La pausa, en ese sentido, es un laboratorio de sabiduría en tiempo real. Y entonces aparece el cambio más importante. Dejas de hablar para descargarte, y empiezas a hablar para dirigir. No dirigir al otro, sino dirigir tu parte. Tu palabra se vuelve más corta, más exacta. Tus silencios se vuelven más intencionales. Tu mirada se vuelve más estable. Y la conversación, aunque siga siendo difícil, deja de ser caótica. Ya no eres un barco golpeado por olas emocionales. Eres alguien que, incluso mojado, sabe hacia dónde se mueve. La vida no te pedirá que seas perfecto. Te pedirá que seas dueño de ti en momentos concretos. La pausa es el puente hacia esa propiedad interior. Un puente pequeño, casi invisible, pero decisivo, porque cuando aprendes a habitar ese segundo, la conversación cambia de dirección. Ya no manda el impulso, manda la elección. Y con la elección llega lo siguiente: la posibilidad de expresar la verdad sin convertirla en un ataque, con palabras que describen, no que condenan, y con una claridad que no necesita herir para ser firme. Hay un tipo de silencio que parece paz, pero en realidad es rendición. Es el silencio de quien aguanta demasiado, de quien se adapta por cansancio, de quien evita un conflicto para no perder la calma, y acaba perdiendo algo más importante, el respeto por sí mismo. En el otro extremo está el ruido de quien pone límites, como quien lanza piedras, con amenazas, con rabia, con teatralidad. Ambos caminos suelen terminar igual, desgaste. Uno por acumulación de resentimiento, el otro por violencia innecesaria. Existe una tercera forma, más difícil y más limpia. El límite sobrio, pronunciado sin rencor y sostenido con coherencia. Un límite no es una sentencia contra el otro. Es una declaración sobre ti. No define lo que el otro debe hacer. Define lo que tú harás si ciertas conductas continúan. Por eso el límite auténtico no necesita castigar, ni convencer, ni humillar. No es una herramienta de control. Es una estructura para proteger lo valioso, tu tiempo, tu dignidad, tu serenidad, tu espacio mental. En una conversación difícil, el límite es la línea que separa el diálogo de la degradación. La confusión habitual es creer que poner límites es ser duro o ser frío. Pero el límite, cuando nace de un lugar noble, no es dureza. Es claridad. Y la claridad puede ser amable. Puede ser firme sin ser agresiva. Puede ser breve y, precisamente por eso, poderosa. Lo que debilita un límite no es la suavidad, es la ambigüedad. Cuando el límite es confuso, el otro lo interpreta según su conveniencia. Cuando el límite es claro, el otro podrá estar en desacuerdo, pero entenderá el territorio. Y donde hay territorio, hay respeto posible. El límite sobrio tiene una particularidad. No se construye con emociones. Se construye con decisiones.
Muchas personas intentan poner límites en el peor momento, cuando ya están saturadas. Entonces, el límite sale contaminado, sale como reproche, sale como amenaza, sale como ultimátum impulsivo. Pero un límite, para ser estable, requiere esa serenidad que no se compra con palabras bonitas, sino con una convicción tranquila. Esa convicción se nota y, sobre todo, se cumple. Cumplir es el corazón del límite. Sin cumplimiento, el límite se convierte en un teatro. Se dice si vuelves a hacerlo, me voy, y luego no se hace nada. Se dice, no voy a permitir que me hables así. Y se tolera lo mismo al día siguiente. Con el tiempo, el otro aprende una lección peligrosa. Tus palabras son negociables. Tus líneas son decorativas. Y tú aprendes otra. Tu propia voz no tiene peso. Esa pérdida de peso interior es una de las formas más silenciosas de tristeza. Por eso el límite no se sostiene con intensidad, se sostiene con coherencia. No necesitas repetirlo 100 veces, necesitas cumplirlo una vez. Un límite bien puesto es como una puerta cerrada con llave. No discute, simplemente no se abre. Y esa firmeza no es crueldad. Es autocuidado. Quien se respeta no se explica sin fin, se sostiene. El límite también exige distinguir entre lo esencial y lo accesorio. No todo merece un límite. Si conviertes cada incomodidad en una frontera, vivirás a la defensiva. El límite se reserva para aquello que, si se tolera, erosiona el carácter o la dignidad. El insulto, la manipulación, la desconsideración persistente, el desprecio, la invasión constante del tiempo y del espacio. Cuando marcas límites en lo esencial, tu sí y tu no adquieren valor. Se vuelven raros y por eso se vuelven respetables. Hablar de límites es hablar de responsabilidad personal. Hay quien exige respeto, pero no se respeta. Hay quien pide buen trato, pero acepta lo inaceptable por miedo a perder. Y ese miedo suele vestir trajes elegantes. Es que soy paciente, es que no quiero problemas. Es que así es su carácter. Pero la paciencia sin criterio no es virtud, es abandono propio. Y el carácter ajeno no es un permiso para el daño. Reconocer esto no te vuelve duro, te vuelve adulto. El límite sobrio no necesita justificar demasiado. Justificar en exceso suele ser una forma de pedir permiso, y un límite no se pide, se declara. Hay una diferencia entre explicar y suplicar. Explicar puede ayudar a que el otro comprenda el contexto. Suplicar debilita la línea, porque entrega al otro la autoridad sobre tu propio límite. La frase limpia no es larga, es concreta. Nombra lo que ocurre y nombra tu acción. Eso es todo. Las palabras que sobran suelen ser las que abren rendijas. También importa el tono. Hay límites que parecen correctos en el contenido, pero están cargados de veneno en la forma. Y el veneno despierta guerra. Un límite sobrio se expresa con una calma que no pretende provocar. La calma no es sumisión, es autoridad sin espectáculo. Es mirar al otro sin odio y al mismo tiempo no mover la línea. Eso es más difícil que gritar. Pero precisamente por eso es más fuerte. Y sin embargo, incluso el límite, mejor dicho, puede encontrar resistencia. Habrá quien lo tome como ataque. Habrá quien intente ridiculizarlo, negociar, manipular. En ese momento, la tentación es entrar a debatir el límite como si fuera una opinión. Pero un límite no es una opinión. Es una condición de relación. No se discute como quien discute un tema. Se sostiene como quien sostiene un principio. Si lo conviertes en debate, le das al otro el poder de redefinir tu espacio. Si lo sostienes con respeto, pero sin ceder, le enseñas al otro cómo se te trata. Hay una belleza silenciosa en alguien que pone límites sin odio. Ese alguien demuestra que se puede ser humano sin ser invadido. Que se puede tener compasión sin perderse. Que se puede decir hasta aquí sin convertir al otro en un enemigo. Porque el límite, en el fondo, también es una invitación. La invitación a un vínculo más claro, a una convivencia más limpia, a una relación donde no hace falta adivinar,
ni aguantar ni explotar. Y si el otro no acepta esa invitación, el límite sigue siendo valioso, porque su primera función no es reformar al otro, es protegerte a ti. Proteger tu tranquilidad, tu tiempo, tu dignidad, tu capacidad de hablar sin miedo. En ese sentido, el límite es una forma de lealtad a uno mismo. Es decirse, mi vida no es un terreno abierto para que cualquiera entre con botas sucias. Es recordarse que el respeto no se mendiga, se practica. Cuando empiezas a poner límites sobrios, ocurre algo curioso. Disminuye la necesidad de explicar tu valor. Ya no buscas que el otro valide lo que mereces. Lo sostienes. Y esa firmeza, con el tiempo, se vuelve un lenguaje. Un lenguaje que no necesita amenazas. Porque el límite más contundente no es el que se grita, es el que se cumple. A partir de aquí, el camino exige una habilidad aún más delicada. Escuchar sin entregarte, comprender sin ceder tu centro, permitir que el otro hable sin que su emoción dirija tu conducta. Porque el límite no sirve si se convierte en muralla contra toda humanidad. Sirve cuando convive con una escucha noble, una escucha que no se defiende con sarcasmo, sino que busca entender sin perder la claridad. Y esa es una disciplina que transforma las conversaciones difíciles en algo más que un choque, las convierte en un espacio de verdad. Escuchar bien en una conversación difícil es una rareza. No porque sea complicado en teoría, sino porque hiere el orgullo en la práctica. Mientras el otro habla, la mente suele hacer tres cosas. Se defiende, prepara la respuesta y busca pruebas para confirmar su propia versión. A eso se le llama escuchar, pero en realidad es esperar el turno. Y cuando uno espera el turno, no ve al otro. Solo ve una amenaza que debe ser neutralizada. Así se pierde la oportunidad más poderosa de todas, transformar la tensión en comprensión. La escucha noble no es pasividad. Es dominio. Es la capacidad de permanecer presente, sin entregarle el timón a la emoción ajena. Es sostener el propio centro, mientras se permite que el otro se exprese. Es un arte que requiere más fuerza que hablar, porque hablar a menudo es descarga, mientras que escuchar exige templanza. En el fondo, la escucha auténtica es una prueba de carácter. Demuestra que no necesitas tener la razón en cada frase para conservar tu dignidad. Hay una manera de escuchar que cambia el clima de una conversación sin pronunciar una sola palabra. Es escuchar como quien gobierna un imperio interior, con calma, con atención, con gravedad serena. Quien escucha así no se encoge ni se pone por encima, no adopta una postura de superioridad, pero tampoco se disuelve. Se mantiene. Esa postura se nota, y por eso el otro, incluso sin proponérselo, baja un poco la guardia. Porque la agresividad se alimenta de choque. Cuando no hay choque, la agresividad se queda sin espejo. Escuchar con nobleza también significa no confundirse con lo que el otro dice. Puedes recibir palabras duras, sin tomarlas como identidad. Puedes escuchar un juicio sin convertirlo en verdad absoluta. Puedes oír una acusación sin correr a justificarte como si estuvieras ante un tribunal. Esta distancia interior no es frialdad. Es claridad. Es recordar que, en una conversación difícil, no todo lo que se dice es un hecho. Muchas cosas son dolor, miedo, cansancio, inseguridad disfrazada. Si reaccionas a cada frase como si fuera una descripción exacta de la realidad, terminas discutiendo sombras. La escucha madura se centra en lo esencial. ¿Qué está intentando comunicar el otro? Debajo de la forma. No para excusar el mal tono, sino para entender el fondo. A veces, el fondo es una necesidad no expresada. A veces es una herida antigua. A veces es una expectativa frustrada. Y a veces, simplemente, es una falta de responsabilidad. La escucha no convierte todo en inocencia, solo ilumina lo que hay. Y la luz es útil, incluso cuando revela algo incómodo. Cuando escuchas así, empiezas a notar patrones. Notas si el otro habla desde el miedo o desde el control. Notas si busca solución o busca poder. Notas si está confundido o si está decidido a imponer. Esa lectura solo es posible cuando no estás atrapado en tu propia defensa.
Por eso la escucha no es un adorno moral. Es inteligencia práctica. Te da información. Te permite responder con precisión en lugar de responder con impulso. Hay un gesto sencillo que sostiene esta escucha: devolver la esencia sin añadir juicio, no repetir cada palabra, sino capturar la idea central y reflejarla con sobriedad. Este reflejo tiene una fuerza enorme, porque la mayoría de personas no se siente escuchada de verdad, y por eso repite, insiste, sube el volumen, dramatiza. Cuando alguien percibe que su mensaje ha sido entendido, aunque no sea aceptado, baja la intensidad, no siempre, pero a menudo, y aunque no baje, tú sigues viendo con más nitidez. Reflejar la esencia es una forma de respeto que no compromete tu postura. Puedes mostrar comprensión sin conceder razón. Esa distinción es crucial. Comprender significa, veo lo que te pasa. Conceder significa, tú mandas sobre lo que yo debo aceptar. La escucha noble hace lo primero sin caer en lo segundo. Es una puerta abierta a la humanidad del otro, pero con un umbral claro. También hay que aprender a escuchar sin coleccionar munición. En conversaciones difíciles, la mente se vuelve abogada. Toma nota de cada contradicción para usarla luego. Ese enfoque produce una victoria barata y una derrota profunda. Porque el otro no se abre cuando se siente interrogado, se endurece. La escucha noble no busca contradicciones, busca claridad. No se alimenta del error ajeno, se alimenta de la posibilidad de entender el mapa interno del otro para decidir con lucidez qué hacer después. Escuchar de esta manera exige una renuncia, renunciar a ser el protagonista absoluto. A veces, la necesidad de explicar nuestra versión nace de una inseguridad. Si no digo mi parte, me anulan. Pero la verdad no se anula por un minuto de silencio. Tu dignidad no desaparece porque el otro hable. Al contrario, tu dignidad crece cuando puedes permitir que el otro se exprese sin que eso te desestabilice. La persona que se siente segura no se precipita. Sabe que su palabra será más fuerte cuando llegue desde un lugar tranquilo. La escucha noble también protege del autoengaño. Porque muchas veces uno entra a una conversación difícil convencido de que la historia es simple. Yo estoy bien, el otro está mal. Y al escuchar de verdad, aparecen matices. A veces descubres que has contribuido sin verlo. A veces descubres que el otro ha interpretado cosas desde su propia herida. Y a veces confirmas que estabas tratando con alguien que no quiere responsabilidad. En cualquiera de los casos, la escucha te da algo precioso. Realidad, y la realidad, aunque sea incómoda, es mejor que una fantasía que solo alimenta el conflicto. No hay que idealizar esta herramienta. Escuchar no arregla lo irrompible. No convierte a una persona manipuladora en una persona honesta. No hace que alguien inmaduro se vuelva maduro por arte de magia. Pero sí hace algo esencial. Te mantiene lúcido. Te impide reaccionar a ciegas. Te permite ver el terreno antes de dar un paso. Y esa lucidez es una forma de protección. Además, escuchar con nobleza tiene un efecto silencioso sobre ti. Te educa en la paciencia. Te enseña a tolerar la incomodidad sin huir. Te recuerda que la fuerza no es apretar, sino sostener. Con el tiempo, te vuelves menos reactivo, menos ansioso, menos esclavo de la necesidad de cerrar la conversación con una victoria. Te vuelves alguien que puede permanecer en medio de un tema delicado sin perder la compostura. Y cuando dominas esta escucha, sucede algo decisivo. Ya no necesitas imponer tu punto para sentirte válido. Puedes decir tu verdad con calma porque ya no compites por existir. Ese cambio interior hace que tus palabras, cuando finalmente hablas, tengan un peso distinto. Ya no salen para defender el ego, salen para construir claridad. Y eso transforma la calidad de la conversación. Sin embargo, incluso con la mejor escucha, llegará el momento en que el otro ataque, provoque o intente convertir el diálogo en agresión. Ahí aparece la prueba más fina. No absorber el golpe como si fuera identidad, ni devolverlo como si el honor dependiera de la venganza.
Se trata de sostener el respeto sin permitir el abuso, de separar la conducta del valor humano y de mantener el rumbo sin volverse piedra. Esa es la siguiente disciplina: la respuesta ante el ataque, donde la dignidad se vuelve escudo y la calma se vuelve límite. Hay momentos en los que una conversación difícil deja de ser difícil y se vuelve peligrosa. No por el tema, sino por la dirección que toma el tono. Aparece la burla, el desprecio, la acusación sin medida, la frase que busca herir más que aclarar. Y entonces se enciende un mecanismo antiguo, el deseo de defender el honor a golpe de palabras. Es un reflejo humano, pero lo humano no siempre es lo más digno. En esos instantes, lo que está en juego no es quién tiene razón, sino quién mantiene el carácter. Ser atacado verbalmente es una experiencia que sacude. El cuerpo lo interpreta como amenaza. Sube el pulso. Se estrecha la mirada. La mente se llena de respuestas rápidas. Y justo ahí ocurre la prueba. Si permites que el ataque dirija tu conducta, habrás cedido tu libertad interior. La otra persona no solo habrá dicho algo duro, habrá logrado que tú te conviertas en algo que no elegiste. Por eso, ante el ataque, la primera victoria no es responder bien. La primera victoria es no ser arrastrado. Hay un principio que protege la dignidad cuando el otro cruza la línea: separar a la persona del comportamiento. Esto no significa tolerar el abuso. Significa no reducir a un ser humano a su peor momento, y al mismo tiempo no permitir que ese peor momento se instale como norma. Se puede pensar: esta conducta no es aceptable, sin concluir: esta persona es basura. La diferencia parece filosófica, pero en la práctica decide el tipo de respuesta. Si conviertes al otro en enemigo absoluto, tu mente buscará destruirlo. Si distingues conducta y persona, tu respuesta puede ser firme sin ser cruel. Esa distinción también te protege de otro veneno: la identificación con el insulto. Cuando alguien te etiqueta: eres egoísta, eres inútil, no vales nada, el impulso es arrancarse la etiqueta a golpes, demostrar, explicar, justificar, pelear. Pero una etiqueta no es una sentencia, es un ruido. Y el ruido no se combate gritando más fuerte. Se combate con claridad. La claridad consiste en recordar que tú no eres lo que el otro dice en un momento de ira. Tú eres lo que decides sostener con tu conducta a lo largo del tiempo. Tu identidad no se negocia en una discusión. Por eso, ante el ataque, conviene adoptar una postura interior. No recibir lo que no es tuyo. Hay palabras que llegan como proyectiles. Puedes sentir el impacto emocional, porque eres humano, pero no tienes por qué guardarlas dentro como si fueran verdad. Puedes dejarlas pasar. Esa capacidad de no absorber es una forma de fortaleza. Y, paradójicamente, es la fortaleza que más irrita a quien ataca. Porque el ataque busca dos cosas: reacción y control. Cuando no reaccionas como se espera, el ataque pierde eficacia. No reaccionar no significa callar siempre. Significa elegir una respuesta que no alimente el juego. Una respuesta digna no devuelve el golpe. Cambia el marco. Cuando el otro intenta arrastrarte al barro, tú cambias el terreno. No te colocas por encima, no moralizas. Simplemente estableces una condición. Se puede hablar, pero no de cualquier manera. Y esa condición no se negocia con dramatismo, se declara con calma. La calma, en estos casos, no es delicadeza. Es autoridad. Hablar con una serenidad firme cuando el otro grita es como sostener una lámpara en una habitación oscura. No elimina la oscuridad de golpe, pero revela quién se está moviendo a ciegas. Esa serenidad no humilla, ilumina. Y te protege, porque te impide convertirte en espejo de la agresión. Si tú gritas cuando te gritan, no te defiendes. Te multiplicas en el mismo error. Hay una tentación muy común en medio del ataque: demostrar superioridad, responder con ironía, con sarcasmo, con un comentario elegante que deje al otro en ridículo. Esa forma de victoria es adictiva porque da una sensación inmediata de poder. Pero tiene un coste. Te entrena a herir con inteligencia. Y herir con inteligencia es más peligroso que herir con torpeza.
porque se vuelve hábito, y el hábito termina deformando el carácter. El respeto por uno mismo se sostiene mejor con sobriedad que con brillantez cruel. Cuando el otro ataca, también conviene recordar algo simple: no todo ataque es igual. A veces el ataque es una máscara del dolor. A veces es una estrategia de control. A veces es pura inmadurez. El error es responder a todos los ataques del mismo modo, como si fueran idénticos. La respuesta digna se ajusta al caso, pero siempre conserva la misma columna vertebral: no aceptar el insulto, no devolverlo, y no permitir que la conversación se degrade. No aceptar el insulto no es discutir sobre el insulto. Es rechazar la forma y traer la conversación de vuelta a lo esencial. Puedes sostener tu línea sin convertirte en predicador. El objetivo no es enseñar educación, es proteger el espacio. Porque el espacio importa. Si se permite el desprecio una vez, se facilita la siguiente. La degradación se instala por repetición, no por un evento aislado, y tu responsabilidad es no contribuir a esa repetición. Hay otro gesto clave ante el ataque: no apresurarse a explicar todo. El ataque suele invitar a una defensa exhaustiva, como si debieras presentar un informe para ser tratado con dignidad. Pero la dignidad no se merece por demostrar, se sostiene por existir. Explicar puede ser útil cuando el otro está dispuesto a escuchar, pero cuando el otro está atacando, la explicación larga suele ser combustible. El otro la usa para interrumpir, para tergiversar, para seguir golpeando. En esos momentos, la frase breve es un escudo. Lo breve, cuando es claro, no deja rendijas. Y aquí aparece una idea incómoda pero liberadora. No es tu tarea ganarte la benevolencia de alguien que ha decidido atacarte. Tu tarea es decidir cómo te comportas tú ante esa elección ajena. Esa decisión marca el límite entre vivir como víctima del clima emocional del otro y vivir como dueño de tu conducta. La ofensa, en última instancia, es una propuesta. Te proponen entrar en el caos. Puedes rechazar la propuesta. Rechazarla no significa abandonar la humanidad. Puedes mirar al otro con compasión y, aún así, no permitir el abuso. La compasión no es abrir la puerta a la falta de respeto, es comprender que alguien puede estar mal sin que tú tengas que ser el lugar donde descargue su malestar. Esa comprensión evita el odio. Y evitar el odio es una forma de salud. Porque el odio, aunque parezca energía, es una prisión. Te mantiene atado a la persona que odias. Cuando dominas esta respuesta ante el ataque, tu presencia cambia. Empiezas a ser alguien con quien no se puede jugar al desprecio. No porque seas intimidante, sino porque eres coherente. Y la coherencia genera un respeto que no depende de la simpatía. A veces, el otro se calma. A veces no. Pero tú sigues entero. Y estar entero es el mayor triunfo en una conversación hostil. Después del ataque, llega un momento decisivo. Reconocer si la conversación todavía puede sostenerse o si ya se ha convertido en un círculo de daño. Ahí entra otra disciplina. Saber cerrar con dignidad. Sin castigar con silencio ni prolongar el conflicto por orgullo. Porque retirarse a tiempo, con la puerta abierta a un diálogo más sano, no es huida. Es inteligencia moral. Es elegir el momento adecuado para no perder lo que estás intentando proteger: tu paz, tu respeto y tu capacidad de hablar desde lo mejor de ti. Hay una idea romántica y peligrosa sobre las conversaciones difíciles, que hay que aguantar hasta el final, que retirarse es rendirse, que cerrar un diálogo antes de tiempo es falta de amor o falta de carácter. Ese mito ha destrozado más relaciones que la sinceridad. Porque hay un punto en el que seguir hablando ya no es valentía, es insistencia ciega. Y hay un punto en el que callar no es cobardía, es higiene mental. Saber detenerse en el momento exacto es una de las formas más altas de dominio propio, porque exige renunciar a la satisfacción inmediata de tener la última palabra. Una conversación puede empezar con intención limpia y aún así degradarse. No siempre por mala fe, a veces por cansancio, por orgullo, por heridas. La mente humana, cuando se siente acorralada, no busca verdad, busca escapar.
Y en esa búsqueda aparecen interrupciones, reproches antiguos, frases absolutas, sarcasmos, generalizaciones. El diálogo se convierte en un carrusel. Se repiten los mismos puntos con distintos tonos, como si el volumen pudiera reemplazar la comprensión. En ese escenario, cada minuto extra no aporta claridad, añade daño. La señal más clara de que es momento de detenerse no es el desacuerdo, porque el desacuerdo es natural. La señal es la pérdida de dignidad. Cuando el tono se ensucia, cuando el respeto se rompe, cuando se empieza a hablar para castigar, la conversación ha dejado de ser un instrumento de verdad. Se ha convertido en un canal de descarga. Y una descarga, por definición, no construye, drena. Otra señal es el bucle. El bucle es ese momento en que ambos ya han dicho lo mismo varias veces, y nada cambia, salvo la tensión. Es como empujar una puerta que no abre porque no tiene bisagras. El esfuerzo se siente, la frustración crece, pero el resultado es el mismo. En el bucle, lo más inteligente no es insistir, es pausar. La pausa no es un capricho, es un acto de respeto por la mente. Porque la mente, cuando está saturada, pierde precisión. Y sin precisión no hay conversación, solo ruido. Detenerse a tiempo también protege una verdad olvidada. Hay conversaciones que se resuelven mejor en 2 actos que en uno. La cultura del resolverlo ahora suele ser una trampa. Ahora suele significar con prisa, y la prisa es enemiga del buen juicio. Hay que distinguir entre urgencia emocional y urgencia real. La urgencia emocional empuja a cerrar el tema para calmar la ansiedad. La urgencia real es rara. Aparece cuando hay un riesgo concreto, inmediato. La mayoría de conversaciones difíciles no son urgentes en ese sentido. Son importantes, pero no necesariamente inmediatas. Y lo importante merece calma. Saber detenerse es también saber salir sin humillar, sin desaparecer, sin convertir el cierre en castigo. Porque hay una forma de detenerse que es noble, y otra que es vengativa. La forma vengativa es el portazo. Cortar con silencio frío para que el otro sufra, para que se quede con la herida abierta, para que pague. Ese portazo puede sentirse como poder, pero es un poder pobre. Porque nace del resentimiento. La forma noble es distinta, es una retirada con dignidad. No niega la conversación. La protege de la ruina. No castiga al otro, se protege a sí misma y protege el vínculo de un daño mayor. La retirada con dignidad tiene una cualidad. Deja una puerta abierta a un diálogo más sano. No promete lo que no se va a cumplir, no dramatiza, no amenaza. Simplemente reconoce el estado de la conversación y decide no seguir alimentando el deterioro. Es como apagar una chispa antes de que se vuelva incendio. Y apagar no es huir, es cuidar el hogar. Además, detenerse enseña un mensaje poderoso. El respeto no es negociable. Muchas personas creen que el respeto es un extra que aparece cuando hay acuerdo. No. El respeto es el suelo mínimo para que el desacuerdo sea productivo. Sin suelo, no hay avance. Si tú continúas una conversación donde el suelo está roto, estás aceptando que se puede caminar sobre escombros. Con el tiempo, esa aceptación se convierte en costumbre. Detenerse es romper esa costumbre. Es afirmar, aquí no se habla de cualquier manera. También hay un beneficio interior. Al detenerte, proteges tu propia visión del otro. Cuando una conversación se prolonga en tensión, la mente empieza a construir un retrato oscuro. Siempre es así. No le importa, no cambia. A veces ese retrato tiene parte de verdad. A veces es solo el efecto de la saturación. Detenerse evita que el agotamiento se convierta en sentencia. Evita que un mal momento defina toda la relación. Porque hay relaciones que se destruyen no por una gran traición, sino por 100 conversaciones llevadas hasta el borde. Detenerse a tiempo es un arte porque exige tolerar algo difícil. La incomodidad de lo inconcluso. Muchas personas prefieren una mala conclusión a la incertidumbre. Prefieren decir una frase que incendie antes que dormir con un tema abierto.
Pero vivir con madurez implica poder sostener asuntos abiertos sin perder la serenidad. Implica confiar en que el silencio temporal puede ser un espacio de digestión, no una guerra fría. Implica elegir la pausa para preservar la calidad del diálogo. Y aquí aparece otra verdad. Detenerse a tiempo no solo se hace para el otro, se hace para ti. Para evitar traicionarte. Para evitar decir lo que luego no podrás recoger. Para evitar ese tipo de frase que, aunque salga en segundos, tarda meses en cicatrizar. En el calor del conflicto, hay palabras que se pronuncian como si fueran herramientas, y en realidad son cuchillos. Detenerse es guardar el cuchillo antes de cortar lo que no querías cortar. También hay que reconocer que no todas las conversaciones merecen continuar, ni siquiera en otro momento. A veces detenerse revela algo, que la otra persona no está dispuesta a dialogar, que busca dominar, humillar o manipular. En esos casos, detenerse no es un descanso para retomar. Es un límite final. Y ese límite final no necesita grandes discursos. Necesita coherencia. Porque cuando alguien insiste en degradar el diálogo, insistir tú en seguir dialogando, es un error de lógica y de amor propio. Sin embargo, la mayoría de veces detenerse no es cerrar para siempre, sino crear un espacio para volver con mejor criterio. Ese espacio puede ser un tiempo breve, pero suficiente para que el cuerpo se calme y la mente recupere claridad. Al volver, se vuelve con menos impulso y más propósito. Y entonces la conversación puede convertirse en lo que debía ser, un instrumento para ordenar la realidad, no un campo de batalla. Quien aprende a detenerse a tiempo gana una forma de elegancia moral. Ya no se deja atrapar por la necesidad de ganar en el momento. Ya no convierte cada conversación en una final. Aprende a elegir el momento adecuado para hablar y el momento adecuado para callar. Y ese equilibrio tiene un efecto inmediato sobre su vida. Menos arrepentimientos, menos desgaste, menos heridas innecesarias. La vida se vuelve más limpia cuando uno deja de prolongar lo que ya se ha vuelto tóxico en el tono. Detenerse con dignidad es, en el fondo, un acto de respeto por el futuro. Por el futuro de la relación, si vale la pena. Por el futuro de tu propia serenidad. Siempre, y una vez que se ha aprendido a pausar y a cerrar en el momento justo, llega la parte que transforma de verdad. Mirar lo ocurrido con honestidad. Sin castigarse y sin mentirse. Para refinar el carácter, porque cada conversación difícil deja una lección, y quien aprende esa lección se vuelve más libre. Esa libertad no se consigue evitando conversaciones, se consigue integrándolas con sabiduría. Cuando una conversación difícil termina, el instinto común es pasar página cuanto antes, distraerse, justificarse, culpar al otro, en el mejor de los casos, suspirar y pensar que ya está. Pero ahí se pierde el oro. Porque el verdadero aprendizaje no ocurre durante la conversación, cuando el pulso está alto y la mente se protege. Ocurre después, cuando el silencio vuelve y aparece una pregunta que casi nadie se atreve a sostener con honestidad. ¿Quién he sido yo en ese momento? No qué ha hecho el otro, no qué debería haber pasado, sino qué he cultivado en mí mientras hablaba, mientras escuchaba, mientras me tensaba o me mantenía firme. La vida no te evalúa por tus teorías, te evalúa por tus reacciones. Y la conversación difícil es una de las pruebas más frecuentes de esa evaluación. Por eso el examen posterior no es un castigo, es un entrenamiento. No se trata de flagelarte, sino de mirarte con precisión. La precisión es la forma más amable de exigencia, porque no busca humillar, busca mejorar. Cuando te examinas sin dramatismo, conviertes cada situación tensa en un taller de carácter. El primer paso de ese examen es renunciar a dos mentiras que parecen consuelo. La primera mentira es la del héroe. Lo hice perfecto. La segunda es la del condenado. Lo hice fatal. Soy un desastre. Ambas son formas de escapar de la realidad. La realidad suele ser más humana. Hiciste algunas cosas bien, otras mal, otras a medias. La madurez consiste en ver esa mezcla sin maquillarla. No para quedarte en ella, sino para afinarla.
Hay un tipo de claridad que solo aparece cuando admites tus propias grietas sin convertirlas en identidad. Puedes reconocer que elevaste el tono sin concluir que eres una persona violenta. Puedes reconocer que cediste demasiado sin concluir que eres débil. Puedes reconocer que te cerraste sin concluir que no sabes amar. El error de muchos es confundir un episodio con un destino. El examen noble no hace eso. El examen noble señala el episodio, aprende la lección y vuelve al camino. Después de una conversación difícil, la mente suele buscar culpables. Es un mecanismo de defensa. Si el otro es el culpable absoluto, tú quedas a salvo de la incomodidad de revisarte. Pero esa seguridad es una prisión, porque te condena a repetir patrones. Mientras todo dependa del otro, tú no puedes mejorar. Y si no puedes mejorar, vuelves a entrar en la próxima conversación con la misma fragilidad, solo que con más resentimiento acumulado. La libertad empieza cuando recuperas tu parte, lo que estuvo bajo tu control y lo que elegiste hacer con ello. El examen posterior también sirve para separar hechos de interpretaciones. En caliente, todo parece definitivo. Una mirada se interpreta como desprecio, una frase como traición, un silencio como castigo. En frío, puedes distinguir. Y al distinguir, disminuye el drama y aumenta la lucidez. Esa lucidez es medicina. Te permite ver si el conflicto era real, o si fue inflado por inseguridades. Te permite ver si la otra persona actuó con mala intención o con torpeza. Y, sobre todo, te permite ver qué botón interno se activó en ti. Necesidad de aprobación, miedo al rechazo, orgullo herido, ansiedad por controlar. Ver el botón es empezar a desactivarlo. El objetivo de este examen no es revisar cada palabra como quien se tortura, sino extraer una mejora concreta, una sola. La mente se dispersa cuando intenta corregirlo todo, pero el carácter se fortalece cuando se escoge un punto y se trabaja con disciplina. Quizá la mejora sea bajar el tono cuando sientes que te atacan. Quizá sea no interrumpir. Quizá sea decir tu límite antes de saturarte. Quizá sea no traer al presente reproches antiguos. Una sola mejora, elegida con honestidad, vale más que 100 promesas. Este proceso tiene algo que la mayoría ignora. La conversación no solo es un diálogo con el otro, es un diálogo contigo. Cuando terminas una conversación difícil y te quedas con un nudo en el pecho, muchas veces ese nudo no viene solo de lo que el otro dijo. Viene de la sensación de haberte traicionado un poco, haber cedido donde no querías, haber atacado donde querías ser digno, haber callado donde querías ser claro. El examen posterior repara esa traición, no cambiando el pasado, sino restableciendo un compromiso contigo para el futuro. Es una forma de reconciliación interna. Y aquí es donde la disciplina se vuelve elegante. Construir un pequeño ritual de preparación para la próxima conversación, incluso si no sabes cuándo ocurrirá. No un ritual supersticioso, sino un gesto breve que te coloca en tu mejor versión antes de entrar en un terreno sensible. La mayoría llega a las conversaciones como se llega a un accidente, por inercia. El ritual te saca de la inercia. Te devuelve la elección. Ese ritual no necesita ser largo. Su valor está en que te recuerda lo esencial en un minuto. En un minuto puedes ordenar la intención, recordar tu territorio, escoger el tono, decidir el límite, aceptar lo que no controlas. Un minuto de preparación puede evitar una hora de daño. Un minuto de claridad puede salvar una relación, o, al menos, salvar tu dignidad dentro de ella. La gente que vive con prisa desprecia este minuto. La gente que aprende a vivir con sabiduría lo considera sagrado. Con el tiempo, este examen y este ritual producen un efecto profundo. Empiezas a confiar en ti dentro de la tensión. Dejas de temer las conversaciones difíciles no porque sean agradables, sino porque sabes que no te perderás en ellas. Sabes que, incluso si el otro se desordena, tú podrás sostenerte. Esa confianza es una forma de calma que no depende de circunstancias. No es optimismo, es entrenamiento. También cambia tu manera de mirar al otro. Cuando te examinas con honestidad,
te vuelves más justo. No idealizas tu papel ni demonizas el suyo. Y esa justicia te vuelve más humano. No confundes firmeza con dureza. No confundes compasión con permisividad. Empiezas a comprender que muchas relaciones se dañan por torpeza, no por maldad, y aún así necesitas límites. Empiezas a comprender que puedes querer a alguien, y sin embargo, no aceptar ciertos comportamientos. Esta comprensión no te debilita, te vuelve más claro. El examen posterior tiene una última función: cerrar el día con paz. No con una paz falsa basada en negar, sino con una paz basada en aprender. Dormir sabiendo que has extraído una lección es distinto a dormir con la conversación como un ruido en la cabeza. La lección convierte el ruido en conocimiento. Y el conocimiento, cuando se integra, se convierte en serenidad. Con cada conversación difícil, si haces este trabajo interior, te vuelves un poco más preciso, un poco más sobrio, un poco más libre. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias. Y esa es la única mejora que nunca depende del otro. Llegados a este punto, la vida te ofrece una recompensa silenciosa. La capacidad de entrar y salir de conflictos sin perder el corazón ni la dignidad. Esa capacidad no es un don, es una obra. Y quien la construye, construye también algo que lo acompaña siempre. Un refugio interior que no se derrumba con palabras ajenas, y una voz propia que, incluso en la tensión, sigue siendo limpia. Con el tiempo, uno descubre que la vida no se vuelve más suave. Uno se vuelve más sólido. Esa es la promesa discreta de la disciplina interior. No es un encanto que evita conflictos, sino una fortaleza que permite atravesarlos sin romperse. Y cuando se trata de conversaciones difíciles, esa fortaleza no se construye con frases aprendidas, sino con una forma de estar. Una forma de estar que mantiene la dignidad, incluso cuando el entorno invita a perderla. Después de todo lo visto, queda una verdad sencilla. Una conversación difícil no es el lugar donde se demuestra inteligencia, sino el lugar donde se demuestra carácter. La inteligencia puede ganar una discusión. El carácter puede salvar una relación. O al menos salvar tu paz dentro de lo inevitable. El carácter es lo que queda cuando se apagan los argumentos, y solo se escucha el eco de lo que fuiste capaz de sostener. Hay personas que salen de una conversación tensa, con la sensación de haber ganado, y sin embargo, se sienten vacías. Y hay personas que salen sin haber logrado el resultado que querían, pero con una quietud profunda. Esa quietud no es indiferencia, es coherencia. Es la certeza de haber actuado con rectitud. Es saber que no has usado tu voz como una herramienta de destrucción. Es haber sido firme sin perder la humanidad. Eso, en un mundo que confunde fuerza con agresión, es una victoria rara. Este camino no promete que la otra persona cambie. Promete algo mejor. Que tú no te pierdas. Porque perderse en una conversación difícil es fácil. Basta con una frase que te toque el orgullo, un gesto que te haga sentir pequeño, una acusación que te parezca injusta. Y entonces te conviertes en una versión impulsiva de ti mismo, una versión que después no respetas. Ese es el precio real de muchas conversaciones, no lo que pasa entre dos, sino lo que uno se hace a sí mismo al reaccionar sin gobernarse. La alternativa es construir un refugio interior que te acompañe a cualquier diálogo. No un refugio para escapar del mundo, sino un refugio para estar en el mundo con claridad. Ese refugio se nota en detalles pequeños, en tu manera de respirar antes de hablar, en el silencio que eliges cuando el otro busca provocarte, en el tono firme y sobrio con el que marcas una línea, en la atención real con la que escuchas sin convertirte en prisionero de la emoción ajena. Todo eso parece invisible. Pero es lo que sostiene la conversación cuando lo demás tiembla. Lo que más transforma, sin embargo, no es una técnica aislada, sino la unión de todas. Intención limpia, dominio del impulso, lenguaje que describe y no condena, límites coherentes, escucha noble, respuesta digna ante el ataque, retirada a tiempo cuando el diálogo se degrada.
Revisión honesta después para aprender y un pequeño gesto de preparación antes de volver a entrar en terreno sensible. Esa unión forma un estilo de vida. Un estilo de vida en el que tus palabras no son accidentes, sino expresiones de tu criterio. En ese estilo de vida hay una renuncia que parece pérdida, pero es ganancia. Renunciar a la necesidad de tener la última palabra. La última palabra suele ser la palabra del orgullo. Y el orgullo, aunque parezca fuerza, es frágil. Necesita confirmar su valor con victorias externas. Cuando renuncias a esa necesidad, te vuelves más libre. Puedes terminar una conversación sin rematar, sin humillar, sin quedarte con la ansiedad de no he cerrado. Porque entiendes que el cierre verdadero no siempre es un acuerdo. A veces el cierre verdadero es la claridad y el respeto por ti mismo. Y hay otra renuncia aún más profunda. Renunciar a la fantasía de que el otro debe darte paz. La paz que depende del otro no es paz, es negociación constante. La paz adulta nace de tu capacidad de sostenerte incluso cuando el otro no coopera. Nace de saber que tus límites son reales, que tu voz es limpia, que tu actitud es tuya. Esa paz no se compra con la aprobación, se construye con disciplina. En ese punto, las conversaciones difíciles empiezan a tener otro significado. Ya no son un destino temido, sino un escenario de práctica. Ya no las ves como amenazas, sino como oportunidades de vivir tus valores. No para exhibirte, sino para educarte. Porque, cada vez que eliges calma en lugar de reacción, justicia en lugar de venganza verbal, claridad en lugar de sarcasmo, estás fortaleciendo algo dentro que te acompaña en todo. El hábito de la dignidad. Y ese hábito cambia tu vida más allá de las conversaciones. Te cambia en el trabajo, donde ya no te pierdes en tensiones pequeñas. Te cambia en la familia, donde ya no explotas ni te disuelves. Te cambia contigo mismo, porque empiezas a hablarte con más respeto. La conversación más importante, al final, es la que tienes contigo. Si esa conversación se vuelve más limpia, tu mundo se vuelve más habitable. Puede que alguien piense que todo esto es demasiado ideal, demasiado exigente, pero la exigencia no es un lujo, es una necesidad cuando el precio del impulso es alto. Un comentario cruel puede romper una confianza que tardó años en construirse. Un silencio utilizado como castigo puede convertir el amor en distancia. Un límite mal puesto puede volverse resentimiento. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser consciente. Y la conciencia, repetida, se vuelve hábito. Y el hábito se vuelve carácter. La vida te pondrá delante personas difíciles, inevitables. No siempre podrás elegir con quién conversar. Pero sí puedes elegir quién eres cuando conversas. Esa elección es tu libertad. Y esa libertad, sostenida una y otra vez, es la forma más elegante de poder. Porque no depende de que el mundo sea amable. Depende de que tú seas firme. Al final, la medida de una conversación difícil no es si el otro cambió, sino si tú te mantuviste fiel a tu mejor versión, si pudiste hablar sin degradarte. Si pudiste escuchar sin rendirte, si pudiste poner un límite sin odiar, si pudiste detenerte sin castigar, si pudiste aprender sin destruirte. Esa es la senda de una mente gobernada y un corazón fuerte. Y cuando cierres este recorrido, te quedará una certeza que vale más que cualquier argumento. No necesitas dominar a nadie para vivir con dignidad. No necesitas ganar para estar en paz. Solo necesitas gobernarte. Porque quien se gobierna, habla con claridad. Y quien habla con claridad, camina ligero, incluso cuando la conversación fue dura. Esa ligereza es la recompensa de una vida interior bien custodiada. Esa ligereza es, en última instancia, libertad.